En este video veremos el concepto del fondo de maniobra. El fondo de maniobra son los fondos a largo plazo disponibles para financiar las necesidades operativas de fondos, una vez que ya se han financiado el activo fijo. Por lo tanto, para financiar este activo fijo tengo que gastar mi patrimonio y después tengo que endeudarme a un punto al cual que yo pueda solventar todo el activo fijo. Gráficamente sería prácticamente hasta aquí. Por lo tanto, el fondo de maniobra sería este. Nuevamente, viendo la descripción, el fondo de maniobra son los fondos a largo plazo disponibles para financiar las necesidades operativas de fondo una vez que ya financié el activo fijo. Sería el patrimonio o el equity o el capital, recuerden que es lo mismo, más la deuda de largo plazo menos el activo fijo. Ese sería el fondo de maniobra. Este concepto de fondo de maniobra, al menos algebraicamente, es exactamente lo mismo que el capital de trabajo. Recordando, el capital de trabajo es igual al activo corriente menos la deuda de corto plazo. Sería esta área. Podemos ver que son idénticas. El capital de trabajo es exactamente igual al fondo de maniobra, pero lo importante es su enfoque. En este caso, si lo ponemos desde el lado de los activos, da la impresión de que si consideráramos esto como el fondo de maniobra, pensaríamos que es un activo circulante y por lo tanto muy variable por naturaleza, lo cual no es cierto, eso es incorrecto. Si lo vemos desde un enfoque fijo, que es lo que hicimos aquí, a partir de los activos fijos, podemos ver que el fondo de maniobra son fondos excedentes de la deuda de largo plazo, una vez que han financiado los activos fijos y que están disponibles, por lo tanto, para financiar mis operaciones, o en otras palabras, mis necesidades operativas de fondo. Pensar en el fondo de maniobra desde este concepto, desde el punto de vista del enfoque fijo, nos permite considerarlo como algo que significa más estabilidad financiera, no un excedente de activo circulante como es el caso del capital de trabajo, sino por un excedente de recursos permanentes disponibles. Recuerden, nuestros recursos disponibles es nuestro patrimonio y la deuda de largo plazo. Basándonos en la página de investing.com, he entrado a buscar la empresa de Amazon, la cual actualmente le está yendo muy bien en la bolsa, para obtener los datos de sus activos y sus pasivos y así llevar a la práctica los conceptos que estamos viendo. En este caso, lo que necesitamos para calcularlos es su activo corriente, que para Amazon es de 85.985 millones de dólares. Ya que el total activo es de 221.238 millones de dólares, para obtener el activo fijo debo restarle el total de activos corrientes, que al hacer esta diferencia me da un total de 135.253 nuevamente millones de dólares. Se hace exactamente lo mismo con los pasivos. En este caso, la deuda de corto plazo es el total de pasivos corrientes, que para Amazon es de 79.711 millones de dólares. Y para obtener la deuda de largo plazo, debo de quitar el total pasivo, en este caso los pasivos totales, menos los pasivos corrientes, que sería 155.966 menos 79.711, me da un total de 76.255. Para que me cuadren las cuentas, escribiré el capital contable, que en este caso para Amazon es de 65.272 millones de dólares. Una vez que he obtenido estos datos, puedo regresar ya para calcular los conceptos que estoy aquí utilizando. En este caso, como mencionábamos, el capital de trabajo son los activos corrientes, que son 85.985, menos la deuda de corto plazo, que en este caso son 79.711. Lo escribiré aquí, son 85.985 menos 79.711. Esto me da un total de
6.274 millones de dólares, visto desde el punto de vista del fondo de maniobra. De la misma manera, es el patrimonio, que son los 65.272 millones de dólares, más la deuda de largo plazo, que en este caso son 76.255 millones de dólares. Les restaré el activo fijo, 135.253 millones de dólares. Que si hacemos esta diferencia, podrán imaginar que el resultado será 6.274 millones de dólares. Por lo tanto, podemos ver que aritméticamente es lo mismo, pero el concepto es diferente y esa es la parte fundamental. Es muchas veces más útil considerar el fondo de maniobra, ya que te da el sentido de lo que realmente estamos buscando aquí, que es a partir de mi patrimonio y mi deuda de largo plazo, una vez que he acabado de financiar mi activo fijo, ¿cuánto tengo disponible? Ahora vamos a evaluar cómo funciona el financiamiento a través del fondo de maniobra. Y para esto vamos a borrar ya el concepto de capital de trabajo para únicamente quedarnos con el fondo de maniobra. Recordando el concepto de las necesidades operativas de fondo, estas son cuando al activo corriente le quitas el pasivo espontáneo, que el pasivo espontáneo no es otra cosa que un componente de la deuda de corto plazo. Recordemos que la deuda de corto plazo se divide en dos: el pasivo espontáneo y el pasivo negociado. El pasivo espontáneo es aquel que no genera interés, y el pasivo negociado, como lo menciona el nombre, son esas negociaciones que me llevaron a algún compromiso que genere intereses, pero de corto plazo, quiere decir de menos de un año. Nuevamente, la deuda de corto plazo la puedo dividir en el pasivo espontáneo y el pasivo negociado. En este caso, mis necesidades operativas de fondos serían el activo corriente menos este pasivo espontáneo, que sería exactamente esta área. En este ejemplo queda ilustrado perfectamente lo que sucede cuando las necesidades operativas de fondo superan mi fondo de maniobra o mi colchón. ¿Qué es lo que voy a hacer si mi fondo de maniobra no es suficiente? Voy a tener que negociarlo de alguna manera, que sería este pedazo exactamente, que aquí me lo marca ya como los pasivos negociados, o en otras palabras, un crédito que yo tuve que solicitar para poder sostener mis operaciones. Por lo tanto, cuando las necesidades operativas de fondo superan el fondo de maniobra, dan como resultado a la necesidad de recursos negociados. En la práctica, no siempre este recurso negociado es suficiente. Por lo tanto, vamos a tener que recurrir a recursos forzados o un déficit en tesorería, en otras palabras, deudas no pagadas en el plazo establecido. Tendríamos que sacar lo que es el pasivo espontáneo, y el pasivo espontáneo se encuentra aquí dentro de los pasivos corrientes, y serían estas cuentas por pagar más estas inversiones a corto plazo o los gastos acumulados. Las deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables, así como otras cuentas por pagar, no entrarían dentro del pasivo espontáneo, entrarían dentro del pasivo negociado. En este caso serían los 40.056 más 29.480, lo cual me da un total de pasivo espontáneo de 69.536 millones de dólares. Quitando el activo corriente, que son los 85.985, nos da un total de 16.449. En este caso podemos ver que tenemos necesidades operativas de fondo de 16.449, pero un fondo de maniobra de solo 6.274. Si yo hago la diferencia entre estas dos cantidades, veo que lo que tendré que negociar es exactamente esta parte, que equivale a 10.175. Espero que esto deje mucho más claro cómo se utilizan las necesidades operativas de fondo, el fondo de maniobra y los recursos negociados para poder analizar la situación de una empresa. Si tienen cualquier duda, como siempre, no duden en dejarla en los comentarios y yo la contestaré lo más rápido posible.